Bien, seguimos aquí en Minuto a Minuto. Les recuerdo que a partir de las 5 de la tarde hay una conferencia de prensa por parte del jefe de gabinete, Marcos Peña. Se especula que, bueno, podría hacer referencia a lo que son las negociaciones que en este mismo momento se están llevando a cabo en Washington. Allí está Nicolás Dujovne junto a quien preside lo que es el hemisferio occidental, el departamento del hemisferio occidental allí en el Fondo Monetario, Alejandro Werner, y otros funcionarios de la cartera de Hacienda que también están allí con reuniones técnicas, puntualmente para tratar de ver cuál es la línea que va a ofrecerle el fondo y cuál es la línea que puede llegar a tomar la Argentina. Para hablar de este tema, para hablar de otros temas también, estamos en nuestros estudios con Miguel Ponce. Él es ex subsecretario de Industria y Comercio, el director del Centro de Comercio Exterior. ¿Cómo le va, Ponce? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Alegría estar, Julián, contigo. Bueno, igualmente. Bueno, a ver, ¿qué lectura se puede hacer de lo que yo decía que es una crisis del sector externo de la Argentina, o al menos donde el sector externo se complica bastante, ¿no? Sí. Lamentablemente, porque a uno nunca le gusta ser referencial, sí. Antes de que terminara el año y cuando todavía no se conocían los números de cómo había cerrado la balanza comercial, yo anuncié que el mayor problema que íbamos a tener este año era el frente externo. Sí. Inclusive me atreví a decir algo que en algunos ambientes es una herejía. Para mí era más difícil este tema del frente externo que la propia inflación. Bueno, estamos viviendo esto a partir de ciertos números, sí, que se han agravado. Aclaremos que cuando hablamos de frente externo, ¿qué estamos diciendo? Yo me refiero precisamente al tema de nuestra vinculación con el exterior en términos comerciales, sí, y en términos de la necesidad de financiamiento o endeudamiento, claro, que ha ido ocurriendo en todos estos 2 años. Lo que le vendemos al exterior, lo que nos venden desde el exterior, la necesidad de dólares y los dólares que entran para ser invertidos, por ejemplo. Absolutamente. Sí. El año pasado finalmente terminamos con un récord de rojo de saldo de balanza comercial, es decir, la diferencia esta vez entre importaciones y exportaciones llegó a 8.500 millones de dólares. Tal como venía el año, todo indicaba que íbamos casi a duplicar, por varias causas. Sí. Algunas tienen que ver con motivos internos, como la caída de la cosecha, algunos lo califican entre 5.000 y 5.500 de menos de ingreso. Las medidas en este conflicto entre China y Estados Unidos, que como yo vengo graficando, cuando se pelean 2 elefantes, el que más sufre es el pastito. Nosotros somos ese pastito. Y cuantifiquemos, estamos hablando de algo que se ha resuelto hasta fin de mes, pero que todavía no tenemos certeza de cómo va a continuar. 770 millones de dólares en aluminio y acero, 1.200 millones por el tema del biodiesel, que tampoco hemos logrado que comience a entrar a la Unión Europea como esperábamos. Es decir, hay todo un conjunto de situaciones que hacen difícil. Ahora, si esto tiene gravedad per se, mucho más grave, adquiere mayor gravedad cuando venimos de un proceso de 2 años por lo menos de creciente endeudamiento y todo el mundo sabe que los únicos dólares genuinos, sí, para iniciar el repago tienen que provenir del saldo positivo de la balanza comercial. Claro, a ver, expliquemos esto, ¿no? Generalmente la Argentina no emite dólares, es decir, no los imprimimos nosotros, hay que conseguirlos. ¿Cuál es la mejor forma de conseguirlos? La única. Claro, sí, la única, bueno, no. Genuina. Sí, genuina, si no es endeudamiento. Bueno, claro, históricamente la Argentina la verdad que ha apelado mucho a este tema, ¿no? Pero digo, venderle al exterior algo, que te paguen en dólares y que la diferencia entre lo que vos pagas de las importaciones y lo que te pagan a vos de las exportaciones quede en las reservas del Banco Central. Absolutamente. A esto se agrava el también saldo negativo de la balanza de servicios. Claro. Y el saldo negativo de la balanza turística. O sea que somos, en ese sentido, deficitarios en todas esas cuestiones. En las 3 balanzas. Y obviamente cuando se plantea esta situación de ir al fondo, uno diría, a ver, ¿técnicamente era necesario? Yo digo que no. La mayoría dice que no. No teníamos un vencimiento de deuda inminente. Se podría haber manejado de otra manera. Esto es como gastar la bala de oro ante una, perdón la palabra, ante una corrida pedorra, a ver, dicho en términos de... A ver, en términos de lo que es el tiempo que el gobierno utiliza para hacer este anuncio, ¿por qué se adelanta en todo caso si no había una crisis en este momento en términos cambiarios? Se adelanta por la particular situación en la cual el 28 de diciembre, fecha nefasta, hay una conferencia de prensa donde... La política toma la conducción del Banco Central. Hasta la gestualidad de ver ahí en el medio sentado Sturzenegger era una sensación que por supuesto no podía llevar tranquilidad a nadie.
Desde ese momento en adelante empezó a acelerarse esto que vos decías antes de empezar, el proceso de compra y dolarización de nuestra economía. Empezó a crecer. Si uno mira la curva de venta de dólares diarios, sí, esto ha ido creciendo. Bien. Y viene la explosión de algo que todos los que estamos vinculados al sector productivo veníamos criticando, que es el famoso carry trade, ¿no es cierto? Vos lo empezaste a decir, llegan dólares, vamos a pesos, estos pesos compran Levax, las Levax, cuando hay alguna situación como la ocurrida, la pasamos a pesos, lo hacemos dólares y nos vamos. Claro, la bicicleta financiera, lo que algunos llaman bicicleta financiera. Pero además, ¿con cuántos nos vamos? ¿No? 26, 27, 28%, ninguna, aún restándole la inflación, ninguna actividad productiva de las que nosotros deseamos, las inversiones que vengan productivas, puede rendir esta naturaleza. ¿Se equivocó el gobierno cuando empezó a aplicar distinto tipo de medidas para que no sea necesario y no sea obligatorio traer los dólares al país cuando, por ejemplo, uno hace una venta al exterior? ¿O se equivocó cuando desmanteló lo que eran los filtros, estos encajes para frenar el ingreso de capitales especulativos? Yo creo que no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Toda la gente que ha estado manejando esto viene de los fondos de inversión. Entonces, yo no puedo pensar que esto ingenuamente fue tomado así. Usted dice que esto se hizo por lo menos conociendo cuáles iban a ser los resultados. O sea, que iban a ingresar dólares de estos fondos de inversión una vez que uno levantaba la barrera de este filtro. Absolutamente, digamos. Y prácticamente no hemos tenido inversión externa directa vinculada a la producción. No hemos tenido muy poco, en 2, 3 áreas menores al lado de la cantidad de dólares que entraron precisamente para la especulación. Y por eso adquiere gravedad ahora, y por eso el mercado puede darse el lujo de correrlo con la vaina al gobierno, porque hay una fecha. Pocos días, el 16 ¿cierto? El 16 de mayo hay 650.000 millones en también Levax, que es más del 50% de todo lo emitido. Sí, mire, le estoy haciendo la cuenta en este momento en vivo, da 28.260 millones de dólares que vencen en bonos del Banco Central, casi lo que le está pidiendo en este momento Nicolás Duhovne en Washington al Fondo Monetario. Exactamente, pero con una gravedad. Esto está en manos esencialmente de fondos de inversión, más algunos particulares, por supuesto. El temor es que aparentemente lo que dicen las malas lenguas es que en la noche anterior a que se hiciera el anuncio, el día jueves a la noche, habría habido un llamado de un operador muy fuerte del mercado diciendo, les vamos a quebrar. Tenemos la misma información. Perfecto, magnífico. Bien. La pregunta es, ¿por qué esto no, en la reunión que hace la conducción política del país, cambiemos, digo, esto el presidente o quien debiera haber informado, no le dice a sus socios de esta situación? Por eso es que esto tiene un costado político, pero seguimos con lo técnico. ¿Qué hubiera hecho yo ante una corrida así? Yo el día jueves declaraba asueto cambiario el día viernes para evitar que siga la corrida, hacía una amplia convocatoria a todos los sectores políticos, gremiales, empresariales y obviamente los que tienen representación parlamentaria, para anunciar un acuerdo político, económico y social que permita generar políticas a largo plazo, incluido esto. Y además cambio el equipo económico y coloco un ministro de Economía fuerte. Bueno, hay un lema que en la política... O sea, usted lo que dice es que hay que cambiar al ministro de Economía. No hay ministro de Economía. No, perdón, el ministro de Economía lo dijo Duhovne el otro día. Hay 6 ministros de Economía, pero no hay ministro de Economía. No hay ministro de Economía. Mejor dicho, cuando no hay ministro de Economía, el ministro de Economía es el presidente. Lo dijo Duhovne en la última pregunta que le hace Silvia Mercado, cuando dice, bueno, pero ¿y el equipo y cómo se maneja? ¿Quién manda en Economía? O sea, usted dice que Duhovne tendría que renunciar. Sin duda. Yo puse ayer un tuit. ¿Viajó ya Duhovne? Por favor que no vuelva. Bueno, en función de eso, usted sabe que hubo muchas versiones que hablaban de la renuncia de Duhovne, porque lo que decían es que el propio Duhovne, primero, se había encargado de alguna manera, desmantelar lo que eran las
las perspectivas de ir al Fondo Monetario en su momento. Sí, de hecho, nosotros lo dábamos en el día de ayer. La famosa foto. La famosa foto de no vamos al fondo. Sí, claro. Y en rigor esto, en principio, no había sido tomado a bien por parte de los propios funcionarios del fondo. Y esto es lo que hizo que Duhovne tuviese que invitar a Christine Lagarde a su casa. Sí, señor. Cuando vino a la Argentina para hacer ese cóctel que después fue muy polémico por la cantidad de dinero que había generado el gasto y que pagó el Estado, ¿no? Correcto. ¿Qué se hizo en lugar de esto? Se hace una conferencia de prensa el día viernes con, como dijeron ellos, no yo, Nico y Toto hablándose entre ellos, una falta de seriedad total, pero además los dos funcionarios que a nivel popular menos credibilidad tienen. ¿Por qué? Porque ellos tratan de transmitir tranquilidad, había que buscar transmitir tranquilidad, pero la gente los visualiza que ellos están tranquilos porque ellos la tienen afuera. Esto es lo tremendo y esto es lo que se habla en el barrio. Mi sensación es que ahí ya debería haber hablado el presidente de la Nación, se volvió a plantear. Finalmente, ¿cuándo habla? Yo no sé si Durán Barba está en el mejor de sus momentos, pero el discurso de ayer, desde lo gestual, desde lo que se dijo y desde la sensación que se transmitió de incomodidad, por lo menos de Macri, los que hemos visto muchos discursos de Macri como jefe de gobierno de la ciudad y luego como presidente, sabemos que estaba absolutamente incómodo y que no podía transmitir esa tranquilidad. Sí, pero de hecho el presidente cuando hace el anuncio de que se va a contactar al Fondo Monetario, yo no lo tengo textual acá, pero dice, habla de estancamiento económico. Claro. Y habla de evitar una crisis. Es decir, son dos elementos que después el propio gobierno, a través de Nicolás Duhovne, se encarga de tratar de remodelar, pero o de reformular en todo caso. Pero cuando el presidente de la Nación sale a hacer el anuncio, bueno, estos dos elementos la verdad que hacían muchísimo ruido. Absolutamente, Julián. Cuando ellos hacen el discurso el día viernes, previamente habiendo tomado la medida de colocar la tasa de referencia al 40%, todos dijimos: lo más suave que se viene, para no hablar de, es una estanflación, es decir, estancamiento, frenar el crecimiento de los meses anteriores, vamos a un estancamiento y con inflación elevadísima. No existe posibilidad que en la economía real, los que trabajamos con la economía real, cerca de las pymes, puedan aguantarse tasas del 40%. Bueno, eso le iba a preguntar. Usted fue subsecretario de Industria y de Comercio. ¿Cómo le pega esto a una pyme, a una cooperativa, una empresa chiquita, aquel que tiene un emprendimiento, por ejemplo? Digo, ¿cuáles son las señales que el gobierno no está emitiendo y que el que mira y dice, bueno, a ver, sube el dólar, la Argentina vuelve al Fondo Monetario, hay una corrida cambiaria, la inflación no baja? Digo, digamos, ¿cuáles son las señales que usted está viendo? ¿Y qué puede pasar con las pymes, por ejemplo? Primer asunto, como dicen algunos gallegos, todo depende cómo te vaya en la feria. Es decir, acá había muchos sectores que venían objetivamente muy bien. La industria automotriz, la industria de la construcción, lo vinculado al agro, etcétera, etcétera, la minería. Sí, bueno, usted dijo las cuatro, digamos, no sé si le queda mucho más. Correcto. No, por eso digo. Y también había entenados, digo, calzado, textiles, todas las sensibles, ¿no es cierto? Muy mal, sí. Podemos relatar qué está pasando en cada uno de los sectores. Ahora, cuando ocurre esto, yo asesoro a muchas empresas de los dos sectores, a los que le va bien y a los que le va mal, y muchos de ellos me decían, tengo los insumos en puerto. Claro, dolarizados, obviamente, sí, claro, muy bien. ¿Qué hago? Y le digo, fíjate de trasladar a precio solo la parte que tiene que ver con el proceso de dolarización, con el aumento. No todo. Y me dice, no lo puedo hacer. Nadie me compra. Más ahora que con el tema Internet, hay muchas cosas que se venden por Mercado Libre, etc. Entonces, rápidamente el nivel de transparencia de precios. Uno. Segundo, ejemplo, voy a una asamblea de lo que se llama el IPA, Industriales, Pymes, Argentinos, que es una organización transversal, donde hay gente de la UIA, de la CGE, de APYME, de la Asamblea de Pymes, etc. Las facturas que les habían llegado. Entre las facturas y el proceso de dolarización y la visualización que ellos tienen de que se iba a un proceso recesivo, a un proceso de estancamiento o recesión, depende de los casos, el cuadro de situación no puede ser peor. Segundo, la cadena de pagos está absolutamente alterada. Vos no podés descontar cheques arriba del 60%. Pero además, muchos que hacen te aguantan los pagos, sobre todo los grandes.
Te lo tienen al pyme, aguantame una semana. En una semana lo destrozan con estas tasas. Claro, hay que mencionar que cuando pasan estas cosas, por ejemplo, cuando uno sube la tasa de interés, y esto está directamente en los libros de economía, los sectores que más sufren son aquellos que son sectores que tienen que competir con otro, es decir, los sectores más chicos generalmente, y el que tiene poder, que no tienen no son monopolios, no son oligopolios, y que dependen más de la financiación también. Julián, vos ponés el dedo en la llaga. Cada crisis que hay de estas, y hemos vivido mucho los argentinos, lo que ha ocurrido es que se han agudizado las diferencias. Los más poderosos se concentran más y se empoderan más, y los más débiles tienen más recursos, ¿no? Obviamente. Tienen más espalda. Y quienes terminan financiando muchas veces son los chicos, ¿no? Porque finalmente son los proveedores de estas grandes empresas a las cuales se les paga y se les estira lo que es la cadena de pagos. Bueno, ni hablar con una tasa del 40%, el incentivo de los grandes para tener ese dinero depositado, por ejemplo, en una cuenta es importantísimo. Y los pequeños 2 días, tienen que 3 días, 4 días son para muchos la diferencia. ¿Usted ve que esto se va a repetir a partir de ahora? ¿Esto va a ser una constante en la Argentina? Es difícil. Yo creo que estamos en un punto tal que el presidente esto lo podría haber hecho cuando fue elegido, o lo podría haber hecho cuando fue ratificado en las últimas elecciones. Esto no lo puede resolver un solo sector, sobre todo si estás en minoría en el Parlamento. O lanzás una seria convocatoria a un acuerdo político, económico y social. No te gusta la Moncloa, no lo llames Moncloa. Quiero decirle algo con respecto a ese tema. Yo no he escuchado a referentes de la política criticar duramente al gobierno por la medida del Fondo Monetario. Sí han dicho que no es el mismo Fondo Monetario, el caso de Pichetto, por ejemplo. Digo, hay referentes de la oposición que han salido a cruzarlo al gobierno, pero muy diplomáticamente. Es decir, todos pensamos que hay que hacerlo diplomáticamente. ¿Por qué? Y queremos desdramatizar este tiempo, porque objetivamente la situación que se vive no es de facilidad, y precisamente si yo estoy planteando un acuerdo político, económico y social es porque estoy apelando a la responsabilidad de todos para que, tomando en cuenta la gravedad, se puedan adoptar posiciones comunes. Precisamente por eso se lo digo, porque lo que da la sensación es que hay buena voluntad. La clase política tiene buena voluntad, vamos a ver para quién, porque finalmente después quienes terminan empobreciéndose son quienes forman parte de la sociedad. No sé si la clase política después lo sufre como lo sufre la gente, pero de alguna manera, en términos políticos, lo que uno ve es que la oposición casi se diría que está acompañando al gobierno en esto, digamos, no lo está criticando tan duramente. Estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que tenemos que llegar a una conclusión. El fracaso de esta situación no es un fracaso de un gobierno, es el fracaso de muchos años de acumulación. Cuando vos explicabas hoy lo de que te miran la historia de cómo te has manejado internacionalmente, nosotros tenemos algunos aplausos, ¿no es cierto? Cuando vemos que estamos atrás de un crédito que hoy están usufructuando exclusivamente Macedonia y Marruecos. Ese es el crédito que le van a dar a la Argentina. Ese es el crédito que más probabilidades tiene que dar, que tiene de salir, si es que las condiciones que se plantean no terminan siendo, como algunos dicen, peor el remedio que la enfermedad. Es decir, acá hay 2 tipos de condiciones que se plantean. La primera, obviamente, pueden decirte que modifiques algunos de los renglones del presupuesto nacional. Íbamos hacia una reducción del déficit fiscal gradualista, bueno, va a ser menos gradualista, para decirlo elegantemente. Tenías puesto el 5 que ibas a reducir, te van a pedir el 10 o el 15. Este es un nivel. El segundo nivel es el de las famosas reformas de segunda generación. Pero a ver, eso me preocupa. Quiero hacer la traducción de esto porque me parece que es importante y que hasta es grave en algún punto. Usted lo que dice es, incluso con el préstamo del Fondo Monetario, la Argentina va a enfrentar un mayor ajuste del que de alguna manera había experimentado hasta ahora. Depende de dónde te pares. Para algunos... Bueno, por ejemplo, yo en mi casa... Vos sentís que vos sufriste ajuste. Para algunos el ajuste no ha sido suficiente. Te corren por derecha y te dicen 1 millón de empleados menos. ¿Sí o no? Achicar el Estado, no han achicado el Estado. En este momento, muchos te sacan ahora esta cifra que nos aterra a todos. Hay 6.500.000 trabajadores en el sector privado en blanco y hay 20 millones de cheques mensuales que paga el Estado. Y entonces te dicen los ultraliberales, eso así no puede cerrar. Le digo un número que es peor, hay 8 millones de chicos en Argentina que son pobres. Sin discusión, y esto es lo que tiene que ser contemplado. Por eso yo parto de la base, que ningún acuerdo que se haga con el fondo, si se hace, vaya a tocar los salarios,
las jubilaciones, la AUH, la asignación universal por hijo, y la mayoría de los subsidios. Yo parto de los planes sociales, quiero decir, ¿no? Sí. Yo parto de la base que eso no se toca. Creo que habrá que ver si hay negociación donde se pone la tijera o el lápiz rojo, si uno lo mira sobre el presupuesto, ¿no es cierto? Ahora, a ver... Ya la señal, perdóname, dada del viernes pasado, de cortar el 50% la inversión, ¿no es cierto? Sí. Para el sector productivo eso es horrible. ¿Por qué? Porque todos estamos esperando mejorar la competitividad. Queremos poner el acento en aumentar las exportaciones. Para aumentar las exportaciones, yo lo hablaba con Guelar, sí, pese a que conseguimos cosas en las negociaciones. De hecho, anteriormente a la gestión de Guelar, teníamos que solo ingresaba carne congelada sin hueso, pasamos a tener, además de esa, enfriada, con hueso, que son los cortes más caros, y corderito patagónico. Me dice Guelar, no lo podemos usar. ¿Por qué? Porque estamos caros. Aunque consigamos estas cosas, no la podemos utilizar si no somos competitivos. Para muchos, el tema de la competitividad era simplemente competitividad cambiaria. Ahí esa se la discuto. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno, con el tema de la competitividad, lo que hace, al menos a mí me da la sensación, es avanzar en reformas que muchas veces no tienen, ni para mí, ¿no? Siquiera que ver con la competitividad, sino que directamente vulneran determinados derechos. Por ejemplo, la reforma laboral. Totalmente. El gobierno dice, hay que ser más competitivo, de alguna manera vamos a recortar los derechos del trabajo. El presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical logró frenar en una charla mano a mano con el ministro de Trabajo los puntos más irritables del proyecto original del Ejecutivo. ¿Cómo es eso? A ver. Jorge Sapia, sí, presidente de la Convención, que es el máximo órgano de la Unión Cívica Radical, hizo su crítica, porque es un especialista en estos temas, representante internacional, fue ministro de Trabajo de Angelos, etcétera, y demás en la provincia, fue subministro durante el tiempo de la Alianza, y dijo explícitamente todos los errores que tenía la reforma laboral. La reforma laboral oficial. Tal como la quería hacer el gobierno. Así es, tal como la quería hacer el gobierno. Hasta fines del año pasado. Así es, fue citado y Mario Negri no pudo concurrir, concurrió Base, que es el secretario del bloque, ¿no es cierto?, de ese momento, lo escuchó Triaca, no le pudo corregir una coma a la crítica que le llevaba a Sapia, que además se la dejó por escrito. Obviamente esos puntos fueron retirados. Ahora, por eso estamos comentando. Pero yo coincido con vos. Para mí lo central es que son otro tipo de reformas, la reforma impositiva. No podemos seguir siendo los tontos de la región. La mayor carga impositiva sobre el trabajo y el consumo está en la Argentina. Bueno, pero a ver, ahí hay una contradicción enorme, porque el gobierno, por un lado, tiene déficit, es decir, no le alcanza el dinero al final del periodo, y tiene que pedir préstamos, obviamente, para cubrir el déficit, para cubrir todo, digamos, para la demanda de dólares también en este caso. Y por otro lado, usted lo que reclama es que la presión impositiva es enorme y que tiene que bajarla el gobierno. Si baja la presión impositiva... No, yo no digo que tiene que ser capaz. Va a recaudar menos, ¿entiende? No, en absoluto, depende. Cuando uno habla de reforma impositiva es porque lo que debe sacrificar en términos de impuestos sobre el trabajo y la producción, lo tiene que conseguir de otro lado. Un modelo del estilo canadiense, que es ir sobre propiedades, sobre bienes reales. Mira, le aporto algo para que no nos sigan subiendo los impuestos, que empiece a crecer el país. Sin discusión. Empieza a crecer el país, hay más actividad económica, se pagan más impuestos en forma automática. Porque claro, un tema desde ya. Y los otros temas que obviamente están faltando, y por eso la noticia fue tan preocupante, la del viernes pasado, es que temas logísticos que tienen que ver con la posibilidad de bajar nuestros costos, ¿no es cierto?, logísticos. Siempre se dice, no puede ser que un contenedor que sale de Salta llegue al puerto de Buenos Aires más caro que el que viene de China, bueno, por ejemplo. El objetivo central y el aplauso cuando se cerró con los holdouts, ¿no es cierto?, fue que se volvía a fuentes de financiamiento de los organismos internacionales, a crédito barato. ¿Para qué? Y a largo plazo, ¿para qué? Para hacer las obras de infraestructura necesarias que nos ubicarán en términos competitivos, particularmente en términos logísticos, puertos, redes ferroviarias, volver bueno, parece que esto se ha cortado todo, y ingresos a puerto. Me preocupa que no se vayan a hacer, me preocupa que no se vayan a hacer determinadas modernizaciones en lo que tiene que ver con las líneas ferroviarias vinculadas a la carga. Bueno, todo eso se frena ahora. Todo esto se frena. Esto es preocupante. No solo se frena, ya se había frenado, sino que
en cualquier variante de arreglo que se haga con el fondo, esto va a estar vigente. Paul, se le quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo, Julián. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden ustedes que en este mismo momento, allí en Washington, hay una reunión. Es una reunión de características técnicas, esto es información oficial que me están pasando en este momento. Están allí Sebastián Galiani, Ariel Sigal, Guido Sandleris, Rodrigo Pena, son todos funcionarios del Ministerio de Hacienda. También está Santiago Bausili del Ministerio de Finanzas, Lucas Liach y Mariano Flores Vidal, ambos del Banco Central de la República Argentina. Es todo el equipo que está en este momento en Washington. Y mientras tanto nosotros nos vamos a ir en vivo allí a la provincia de Mendoza. El presidente Macri